Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les presento una bocina de 8 pulgadas de la marca Kaiser. Esta bocina llega con el problema de falso contacto en el potenciómetro, así que se lo voy a reemplazar. Pongo una música aquí de sin copyright para que vean el problema que tiene, y posteriormente vamos a sustituir lo que es el potenciómetro, y también me comenta que tiene intermitencia en el Bluetooth. También le voy a cambiar el módulo. Reproduzco la música y no le subo tanto volumen, ya que hace a veces saltos de volumen y de repente se escucha un estruendo muy fuerte y a veces suavecito. Entonces lo dejaré en un volumen bajo para que puedan apreciarlo. Como pudieron apreciar, el sonido es muy malo, entonces aquí la falla pues es el potenciómetro de volumen y también cambio de módulo Bluetooth, porque a veces se desconecta. Entonces voy a proceder a desarmar la bocina. Empiezo retirando los tornillos de la parte trasera. En total tiene 10 tornillos, los retiro con mucho cuidado y los almaceno en un lugar donde no se vayan a extraviar, ya que son tornillos pequeños y con facilidad podemos perderlos. Lo que sigue ahora es levantar esta tapa, teniendo cuidado de no jalar con mucha fuerza, ya que aquí están los conectores que van a las bocinas, el tweeter, el buffer y el conector de la batería, también una antena. Entonces aquí recomiendo tomar fotografías, ya que es muy fácil desconectar todo. Ya después nos preguntamos por qué no funciona al último, pues estamos conectando mal las cosas. Aquí primero retiro el conector de la batería, que es este de aquí. Ahí igual está la nomenclatura. Después sigo con el conector del buffer, que igualmente en la placa está señalado como bocina de buffer, y al último el conector del tweeter, que viene con un cable azul y amarillo. Ahora sí, a poder retirar la placa, saco este cable que es la antena de AM y FM del módulo Bluetooth, y aquí les muestro cómo es internamente. Aquí está la batería y los conectores. Lo siguiente que voy a hacer es revisar el módulo Bluetooth. Aquí puedo ver claramente que pues tiene una adaptación un poco mal hecha. No digo que esté mal de todo, porque pues sí conectaron las cosas, pero está ahí superpuesta. Entonces empiezo a retirar el módulo Bluetooth y voy a colocar el nuevo, y ya les voy a enseñar cómo hacer las conexiones para que no quede de esta forma. Tal vez este pueda ser el problema de que esté teniendo intermitencias al momento de conectar el Bluetooth, ya que al estar solo puesto el conector ahí y no estar bien fijado, cuando suena el subwoofer, por ejemplo, las frecuencias bajas, hace que vibre o se desconecte por instante, y es la intermitencia que se escucha. Entonces ahora vamos a mejorar esto para que no tenga ese problema. Aquí voy a desconectar lo que es el jack. Estaba conectado aquí donde dice auxiliar de la bocina, y está conectado al auxiliar del módulo Bluetooth. Ahí yo lo tengo desconectado. Aquí ya tengo este módulo Bluetooth, es el que vamos a sustituir. Como puede ver, ahí los pines están todos chuecos, y este es el nuevo que vamos a poner. Vamos a utilizar los conectores que tiene originalmente para que pues quede lo más original que se pueda. Voy a unir los cables entre sí y los conectores van a embonar donde corresponden realmente. Entonces lo coloco aquí donde va con sus tornillos, para después hacer sus respectivas conexiones. Ahora lo que voy a hacer es retirar los potenciómetros. Aquí tiene un tornillo, lo empiezo a retirar. También retiro las perillas de cada uno de los potenciómetros. Después sigo con las tuercas y al final con las arandelas. De esta forma ya podemos retirar lo que es la placa de los potenciómetros. Aquí también hay que tener cuidado con los conectores, como anteriormente les había dicho. Tomen fotografías para que no se vayan a confundir. Aquí este conector salió así porque estaba muy pegado, entonces lo dejé así. Ahora sigo con el otro conector más largo, y aquí ya pude desconectar lo que es esta placa. Ahora lo que sigue, voy a desoldar los potenciómetros. En un principio pues tenía planeado solo cambiar un potenciómetro. Si su bocina tiene ese problema, pues simplemente pueden cambiar solo un potenciómetro. En este caso yo voy a cambiar todos los que tiene, para que después no vayan a tener problemas los otros. Una vez ya desoldados, lo que hago es con la malla para desoldar, le quito el exceso de soldadura y empiezo a limpiarlos bien para poder poner los nuevos potenciómetros. Aquí ya los coloqué todos con sus respectivos valores y empiezo a soldar cada uno de ellos, asegurándome de que cada uno de los pines de los potenciómetros tenga la soldadura suficiente y queden bonitas y brillantes, para que después no tengamos problemas con las soldaduras frías. Listo, ya tenemos todos los potenciómetros soldados. Ahora lo que sigue es limpiarlo muy bien con alcohol isopropílico
metálico y un cepillo reciclado que ya no utilicemos para eliminar restos de soldadura, o un pedazo de papel que tengamos, y al final le pasamos una brocha para eliminar los residuos que hayan quedado. Una vez lista la placa de los potenciómetros, lo siguiente que voy a hacer es poner las arandelas, las tuercas y las perillas de cada uno de los potenciómetros, porque aquí ya tenemos solucionado este problema. Ya no vamos a tener esa distorsión al momento de subir y bajar volumen. Lo que sigue es poner los conectores en su lugar correspondiente. Este es el conector del switch para encender el amplificador, el conector de los micrófonos, que es el conector más largo que está ahí, y ahora sigo con el conector del RCA que está en la parte trasera. Voy a cortar los cablecitos para poder unirlo con el módulo Bluetooth. Aquí en la parte trasera está el conector auxiliar por RCA, LIR, y este conector de la parte trasera es el que vamos a conectar al módulo, ahí donde dice LIN, GND y RIN. Como su nombre indica, esta conexión es para una entrada auxiliar, ya sea una televisión, un celular que no tenga Bluetooth, una consola, una laptop, un DVD. Entonces lo podemos conectar ahí para no tener que utilizar el Bluetooth. Entonces voy a empezar a pelar los cablecitos aquí para poder conectarlos directamente a la placa, y de esta forma que quede bien soldado, porque anteriormente pues estaba soldado directamente en el jack del módulo de la manera correcta, ya que tiene ahí los conectores o los pines ahí para poder soldar los cablecitos. El cable de en medio es el de tierra y los dos extremos son L y R, lo colocamos respectivamente ahí donde van. Ahí ya lo tengo soldado y ahora solo voy a conectarlo aquí donde va. Ahí se puede ver, lo conecto aquí en el conector y listo, ya tenemos la entrada RCA ahí conectada al módulo. Ahora lo que sigue es identificar los cables que van desde el módulo Bluetooth y los cables que tiene el amplificador de esta bocina. El que tiene 3 cables es la entrada de audio para el amplificador, que es R, tierra y L. Y los otros 2 restantes, que es batería positivo y tierra, esos los vamos a conectar al módulo donde está el cable rojo, que es el positivo, y el cable negro, que es el negativo. Ahora voy a cortar este cable que es el de el audio para poder unirlos entre sí. La entrada de el módulo va a tener la salida de audio, que es donde va a estar el Bluetooth, el radio y todo eso. Y aquí donde está la entrada del amplificador, eso lo vamos a unir. Y de la misma forma que el módulo y el amplificador tienen los extremos que son L y R a las orillas, y el cable de en medio pues es tierra. De igual forma pelo los cables y los uno entre sí, respetando pues obviamente la conexión que es el lado derecho, izquierdo y tierra. Aunque como es una bocina monofónica, pues no importa de qué lado va, de todos modos se une internamente, ya sea por un capacitor o unas resistencias, y lo hace un solo canal monofónico. Aquí estoy trenzando los cables para que las vibraciones de la bocina no le afecten al momento de estar sonando y no se desconecte por ningún motivo. Después lo soldo, de esta manera me aseguro que la conexión no vaya a fallar. También, para darle mayor estética y sujeción, ya le coloqué aquí unos termofit o termorretráctil y se los voy a colocar a cada uno de los cables, y también coloqué uno más grande para los 3 cables que acabo de unir. Ahora les aplico calor para que se contraigan, y de esta forma ya tenemos los cables soldados y bien empalmados entre sí. Sigo con el otro termofit, los acomodo y de igual forma aplico calor. Lo siguiente que voy a conectar es el cable de alimentación del módulo, que va a ir conectado a la placa del amplificador. Aquí se me olvidó grabar, pero aquí les dejo una imagen donde está el positivo y el negativo. A ver, el cable rojo y el cable negro. El cable rojo es positivo y el cable negro es negativo. Le coloco un cincho ahí para que no estén sueltos los cables. Una vez hecha todas las conexiones internas, lo que sigue es conectar los cables que van aquí al módulo, los que les conectamos primero. Si se acuerdan, primero conecto el cable del Twitter, que es el azul con amarillo, y va en el primer conector, aquí donde se ve, lo conecto. Después sigo con el cable rojo, no se confundan aquí porque uno es de la batería y el otro es del buffer. Conecto el del buffer y al final coloco el de la batería, que es el último, y ya está listo. Coloco los tornillos y ahora sí vamos con la prueba de sonido. Listo, ahora va la prueba de sonido nada más. Encendemos. Ahí tenía conectado el teléfono. Through the highways, till my shadow
Como pudieron ver, quedó funcionando perfectamente. Ya la distorsión que sonaba al principio no se escucha, entonces esta reparación fue un éxito y fue muy fácil. Solo era el potenciómetro de volumen, pero pues yo capié todos porque ya tienen el mismo tiempo de vida y el módulo Bluetooth. Si les gustó, pues déjenme su comentario aquí, qué les pareció, y también su like me ayuda mucho. Suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. Saludos.